Arrancamos con lo de formación. Pues nuestra organización se constituye el 10 de enero en una asamblea de la población de Choachí del 2010 y se da a conocer y empieza a tomar como fecha de formación el 20 de junio de ese mismo año. 20 de junio pues se conmemora el llamado Tercer Paro Cívico Nacional que se realizó en 1985 y que para pues, diferentes sectores significaba como la apertura de una etapa pre-revolucionaria en el país que finalmente pues ya lo sabemos no cuajó. Era como para retomar una fecha simbólica en cercanías de lo que había sido nuestra fecha organizativa y fundacional. Una de las cosas que nosotros marcamos de forma muy importante pues es la influencia que tiene el ciclo de luchas que viene desde 2008. Parece que en las bases de datos, en los registros que tiene el Banco de Luchas Sociales del CINEP, hay una reactivación de luchas sociales desde 2005-2006. 2008 tiene un aumento importante, desde esos años aumentan en general en todos los sectores. Y bueno, en ese año tenemos pues una huelga estudiantil en la Universidad Nacional con la aprobación del Estatuto Estudiantil. Tenemos también de resistencia social y comunitaria pues, de los indígenas Nasa en el norte del Cauca, pero también con participación negra y campesina, que deciden luego movilizarse hacia la ciudad un año después. Y bueno, en ese contexto también la famosa huelga de trabajadores de la caña de azúcar, los corteros de caña, que realizan una importante huelga más de un mes en el Valle y en otras partes del país. En ese ciclo de luchas pues, nos influyen de forma muy positiva pues, para empezar, para decidirnos, dar un salto político y constituir una nueva experiencia. Y aquí viene una referencia importante en nuestra historia, y es que en ese marco de luchas pues, nosotros surgimos como una ruptura de 4 militantes viejas de la fundación, una mujer y 3 hombres, pues de lo que fue la experiencia de la red libertaria popular Mateo Cram, una experiencia de la que nosotros participamos en sus inicios en colectivos como el CILE, Mecha, Resma, trabajos más de formación, más de propaganda, en trabajos más educativos sociales, pero que nos distanciamos por una serie de elementos políticos, en particular pues una crítica a lo que ya se entreveía pues como una propuesta, digamos, lo que borraba un poco la especificidad anarquista, la originalidad anarquista. Otras en contra pues afirmábamos la posibilidad que el anarquismo militante nos daba para intervenir en el mundo de hoy, en el mundo social, en las luchas sociales actuales. Una crítica a la falta de trabajo organizativo de base, digamos, de una organización con activistas que se prioricen la construcción cotidiana, cara a cara, todos los días, ensuciándose las manos pues, con las personas no organizadas, construyendo a partir de sus necesidades y experiencias, y pues una crítica a la sectorialidad. La red era una expresión que nosotros veíamos pues, muy contracultural, de hecho su mundo estaba ahí, y muy del sector juvenil, y nosotras en ese entonces teníamos una intención mucho más abarcadora, inter y transsectorial. Si bien éramos todavía, pues en su mayoría estudiantes, si bien éramos una organización muy joven y quizás ya menos, pero todavía seguimos siendo una organización juvenil. Y bueno, aquí vienen algunas claves, como que recogemos esas experiencias que hemos tenido ahí en otros espacios, experiencias sociales y políticas, en luchas y movilizaciones concretas en organizaciones anteriores, para pues, una propuesta anarquista, ¿no? Y decíamos que uno de los elementos además era la autonomía. Recordemos, esto es el segundo gobierno de Samuel Moreno, la apoteosis de los presupuestos sociales y participativos, el discurso de que a nadie lo van a cautar, solo estamos utilizando al Estado, y esa promesa no se dio. El gran auge de las organizaciones no existió, el gran fortalecimiento de las organizaciones con esa cantidad de recursos no se dio, y lo que sí se dio fue organizaciones que giraban su agenda alrededor de pasar proyectos para conseguir recursos que se debilitaron de forma considerable. Digamos que tenemos ahora más fácil ver que la experiencia progresista en Bogotá fracasa en transformar pues,
partes muy básicas de la sociedad, pero desde ahí veíamos en los problemas de la dependencia pues institucional y además, digamos, la dependencia también pues hacia otras fuerzas políticas, ¿no? Creíamos que se podía ser anarquista y participar del movimiento social, se puede ser con otros sin dejar de ser. Parte de las experiencias mixtas, anarco, lo que quiera, anarco-guevarismo, anarco-maoísmo, anarco-batemanismo, siempre tienen un callejón sin salida, es que el otro interlocutor político, el otro sector político no renuncia a su programa. Hasta hoy, todos esos sectores hablan de que son la vanguardia marxista-leninista que llevará al pueblo a la revolución. Ellos no están renunciando a su identidad ni a sus claves estratégicas y políticas. Ese discurso ecléctico terminó siendo disolverse en otra corriente política que no estaba dispuesta a ese diálogo. Nosotras sí estamos dispuestas al diálogo desde nuestras certezas, desde nuestra propia experiencia, pues, y nuestra apuesta que sería el anarquismo. Aquí ven una evolución, pues, de nuestros diferentes logos, así, diferentes estilos, así, más sencillos, más elaborados, siempre jugando con el color rojo y negro, reelaborando, jugando con la direccionalidad, los tipos de letras, etc. Bueno, y algunos de los rasgos, pues, de nuestra propuesta. La movilización del 1 de mayo de 2012 desde el sur, cuando la marcha de la Media Luna Sur, después de 5 o 6 horas, intentaba llegar al centro, y esta era la década larga donde siempre en el centro había mierdero, entonces la movilización nunca podía culminar. Bueno, nos planteamos como una organización política anarquista que busca formar lideresas sociales insertas en el movimiento social y popular realmente existente y que contribuye a fortalecer, construir un pueblo fuerte, construir un movimiento social y popular fuerte a través, pues, desde una perspectiva y un aporte programático libertario. Ser una organización política anarquista para nosotras significaba ser una organización que discute colectivamente y planifica colectivamente sus formas de acción, tiene diferentes formas de acción y las encadena, en ese sentido genera una política, una estrategia, una serie de tácticas y técnicas para intervenir y pues coordina diferentes espacios sociales, no solo, digámoslo, en nuestro caso la universidad o lo educativo en ese periodo, sino pues diferentes experiencias. Significaba como ese acumulado de experiencias, esa síntesis que nos permitía recoger diferentes experiencias nuestras, pero también de compañeros de otras latitudes, de otras épocas, y pues es un espacio de debate, de liberación y de acuerdos colectivos. Esta idea de formar un tipo de impulsor, un tipo de dinamizador social, que es además un organizador y que está generando un movimiento social amplio, pues nos parecía clave, ¿no? Y pues con la idea de construir algo más allá de nosotras como organización específica, incluso como sector anarquista, que es pues construir pues una clase trabajadora, unos sectores sociales y unos movimientos populares fuertes. Es la idea de construir un sujeto social con fuerza, con organización, que sea capaz de tomar sus propias decisiones y entrar en un proceso de ruptura política y demás. Lo segundo es que nos reconocíamos parte de una corriente mundial. Desde el inicio, siempre leyendo y bebiendo de la experiencia pues, plataformista, de la referencia de la plataforma organizativa para la Unión General de los Anarquistas, del grupo Dielo-Truda, exiliados rusos y ucranianos en 1926, pero no en clave europeo central o europeo oriental de los 20, sino en la clave que desde las experiencias militantes del Cono Sur en el 2000 se estaban desarrollando. Para nosotros la experiencia del Congreso de Unificación Anarcocomunista, CUAC en Chile y algunos de sus documentos, pues era como interpretábamos esa tradición clásica. Y luego fuimos desarrollando más nuestra propia referencia, nuestra propia experiencia pues, teórica. Surge como la idea del especificismo latinoamericano, descubriendo la experiencia de la clásica Federación Anarquista Uruguaya, la FAU,
de los 60 y 70, 50 y 70, que pues, se reconstituyó después de la dictadura hasta hoy. Y ahora, con una discusión, digamos, con una referencia más amplia, pues hablamos de una corriente general que tiene diferentes matices, diferentes énfasis del anarquismo social organizado. Tiene un momento en la alianza de Bakunin, en la propuesta de la alianza dentro de la Primera Internacional. Bueno, tiene un momento en el primer especificismo de la Unión Anarcocomunista Italiana, de la Confederación Naval, de diferentes experiencias teorizadas por personajes como Malatesta y demás. Tiene el momento plataformista, tiene el momento especialista latinoamericano, pero además bebe, por ejemplo, de las experiencias del sindicalismo libertario, la experiencia sindicalista revolucionaria, la organización obrera anarquista, anarcosindicalista, bebe de otras expresiones teóricas y políticas de movimientos populares, bebe de los feminismos y de los movimientos de liberación de las mujeres, de las disidencias sexuales y las teorías pues, que se elaboran alrededor de su liberación, de su lucha contra el heteropatriarcado, de los movimientos de liberación nacional, de los movimientos de liberación de la población negra y de las luchas antirracistas, y además entabla un diálogo con otros sectores del mundo popular, otros sectores de la izquierda, otros sectores pues, de la tradición, digámoslo, democrática radical que nosotras pensamos se encarna y continúa en el anarquismo. Por ejemplo, decíamos que había que dialogar con el marxismo evitando dos extremos muy comunes en nuestro medio. No era el rechazo dogmático, digamos, son marxistas, Bakunin lo dejó claro, esto está saldado desde 1872, evitando pues, ese dogmatismo, pero también evitando la asimilación por pereza. El marxismo tiene las respuestas, depende de qué pensador o qué corriente en particular lo sostenga, y hay que adaptarlo, ¿sí? En un momento conocíamos compañeros que en 2010 tenían esa lectura y utilizaban los manuales de Martha Harnecker de los años 70. Entonces, esa adaptación, esa disolución un poco teórica en el marxismo, pues se hacía de forma muy empobrecedora. Para nosotros es, desde la clave del anarquismo, pues pensar un anarquismo abierto, ¿no? En diálogo con las teorías sociales, con los movimientos políticos. Y lo último, pues era un doble proceso que puede parecer contradictorio, para nosotras intentaba tener unidad, y era el de investigación, indagación histórica, muy fuerte del anarquismo en América Latina y en Colombia, que ha sido una de nuestras grandes obsesiones, uno de nuestros principales desarrollos. Reconstruir los referentes, reconstruir los protagonismos, reconstruir las experiencias políticas, que son muchas. Y nosotras somos conscientes que no empezamos este camino, aunque participamos de esa experiencia, pero sí hemos hecho como un esfuerzo pues, de análisis, no solo de allá en el pasado glorioso en los 20, sino de pensar qué claves históricas de ese pasado donde el anarquismo logró en nuestro país, por ejemplo, liderar el movimiento obrero, podemos tomar para hoy, donde pues, somos una fuerza marginal y se nos caen las banderas de los países. Pero al mismo tiempo era reconocer que no existía antes de nuestra experiencia una organización política anarquista en el país. No teníamos referentes inmediatos, no teníamos referentes anteriores. Había un mundo de colectivos y agrupaciones con diferentes intereses, y había pues diferentes expresiones que hemos estado recopilando en el último periodo, pero una organización que se propusiera lo que nosotras estábamos pensando hasta ahora no había. Si había en otros países de América Latina, si había habido históricamente de forma muy importante. Entonces era, por un lado, recuperar nuestra historia, pero por otro lado construir algo radicalmente novedoso, que hasta hoy suena raro, un núcleo político anarquista. Para quien utiliza el lenguaje de 1800 le parece extraño, porque la palabra política pareciera asociarse solo con la dominación, el ejercicio de la administración estatal y demás. Pero para nosotros se trataba pues, de ese doble ejercicio, recuperar esa historia
grande, bonita del anarquismo, alejada de la violencia y de los superhéroes y las superheroínas y más centrada en las experiencias colectivas, en las luchas de las de abajo, en las formas organizativas. Y por otro lado, construir pues un nuevo referente, una nueva expresión.